Bueno, entonces, ya teniendo nuestra composición ya mucho más elaborada, vamos a empezar a ver un poco más de elementos en cuanto a la composición, en cuanto a esa construcción y esa integración de objetos que tenemos dentro de todo este entorno, ¿cierto? Aquí tenemos unos elementos con los cuales vamos trabajando y con los elementos que vamos trabajando, pues vamos teniendo en cuenta que esos objetos en general, pues tienen un ritmo y tienen una lectura, ¿cierto? Esas lecturas son supremamente importantes dentro de una composición. Aquí no lo estamos haciendo desde ese punto, ¿cierto? Cuando iniciamos no estábamos pensando en la lectura, solo estábamos pensando en colocar objetos, pero a medida que vamos avanzando, vamos viendo que el dibujo, el paisaje, empieza a tener elementos que nos llevan hacia algún punto, ¿cierto? Entonces empezamos a tener líneas o objetos que se inclinan, elementos que se levantan, elementos que se unen a otras partes, y a partir de esos objetos pues ya empezamos a ver construcciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En este caso estoy aislando con esa línea roja todo lo que tendríamos en primer plano, o sea, todo lo que yo tengo realmente enfocado por mi ojo, ¿cierto? Lo que está completamente enfocado por mi ojo y yo puedo percibir fácilmente. Y ahí alcanzo a perder una parte de esa montañita que está ahí arriba, ¿cierto? Esto es lo que percibe mi ojo rápidamente. Ahora, estos elementos, cuando están aquí colocados, yo tengo que tener en cuenta que esto va a tener un ritmo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tengo una lectura aquí de un árbol, ¿cierto? Puede ser de forma descendente, yo empezaría acá y bajo, o puede ser al revés, donde entro por este lado y subo alrededor del árbol, pero el árbol siempre se está dirigiendo hacia el lado derecho, en mi caso. Esto ya lo hace uno inconscientemente, este tipo de lecturas de las imágenes. Esto ya uno lo crea inconscientemente y esa dirección me está llevando a otros elementos que tenemos acá. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio en esta imagen está aquí, en estos dos elementos que estamos teniendo acá, la nube y la montaña, ¿cierto? Que por tamaño me están equilibrando la parte del árbol. Entonces, si esto lo colocamos en una balanza, vamos a tener un equilibrio total de los dos lados del objeto. ¿Listo? Eso es como una de las bases de la composición con las que uno inicia cuando está generando este tipo de información. Ahora, el tema de las tangentes. ¿Qué pasa con las tangentes? Las tangentes vienen a ser esas líneas que sobresalen, ¿cierto? En este caso, esto sería una línea que rompe con esta que tenemos acá. Aquí tendríamos una mini tangente, ¿cierto? Y esa mini tangente estaría, ya les señalo dónde, aquí, justamente en este punto, donde convergen estas dos líneas, donde se están estrellando estas dos líneas, esa es esa tangente. Ahora, ese tipo de tangentes o ese tipo de choques entre las líneas no es adecuado. Cuando se salen del espacio de trabajo o cuando las tenemos en elementos donde uno sobresalen y no me permiten ver la montaña, ¿cierto? Digamos que la tangente estaría acá, donde estamos perdiendo toda la información de la montaña y estamos rompiendo técnicamente todo el esquema de composición. Ahora, puede seguir otra montaña por acá, listo, se siguen rompiendo y tenemos este tipo de vacíos, ¿cierto? Esto que tenemos aquí tampoco debe ser adecuado dentro de una composición. Dentro de estas mismas tangentes, ¿qué sería? Elementos que sus puntas o que sus vértices tocan exactamente los bordes del papel o los bordes del espacio de trabajo, ¿cierto? Estos dos elementos tampoco deberían existir de esta forma. Todo tiene que tener un ritmo, todo tiene que tener una secuencia y esa secuencia no se debe romper dentro de lo que es esa ilustración, ¿cierto? ¿Cómo logramos eso? Eso lo logramos a partir de los elementos cuando los estamos colocando y empezamos a trabajar esas líneas
que se desplazan y se unen con las otras, ¿cierto? Esta baja y acá tiende a unirse con la que sigue. Esta baja y tiende a unirse con la que sigue, ¿cierto? No estamos cortando ni estamos generando esos elementos tan puntuales. Acá esta ya se corta, pero porque ya la distancia se camufla o el objeto se pierde con esa perspectiva de atmósfera. Acá sigue mi montaña, aquí continúa y acá lo mismo. Tengo otra montañita por allá atrás, ¿cierto? Esto es muy orgánico, esto es muy rítmico, esto me lleva hacia un punto. Si se fijan bien, toda mi ilustración está inclinada, ¿cierto? Está con una leve inclinación hacia abajo, hacia el lado derecho, ¿cierto? Entonces, si yo acá tengo una línea de horizonte, no tengo una línea de horizonte completamente recta, por el contrario, la tengo ladeada, la tengo inclinada completamente, y ese objeto o esos elementos son los que hacen que ese ritmo y ese tipo de lectura sea mucho más interesante. Entonces, como tengo esa descendiente acá, ¿cierto? Esta línea que desciende, 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 y se estrella contra esta montaña y sube, automáticamente se conecta con todos los elementos que tengo por acá. Y terminamos teniendo una lectura cíclica del objeto, ¿cierto? Por simple ley de cierres. Eso tiene que ver mucho con la ley de cierres que veíamos al principio con el tema de los logos. Esas leyes funcionan para todo realmente, para todo, para cualquier tipo de composición. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo esos objetos no se cortan, sino por el contrario, entre sí se ayudan uno al otro, ¿cierto? Los empujan o me llevan hacia un punto, ¿cierto? Todas estas piedras, si vemos acá, empezamos con una piedra sola, ¿cierto? Y vemos que por alguna razón aquí ya hay más piedras y todas están juntas. Puede ser la gravedad, puede ser que se deslizan, puede ser que esta pendiente que tengo acá me está llevando todas esas piedras hacia este punto, ¿cierto? Entonces todo ese ritmo, toda esa lógica que tenemos dentro de la ilustración, dentro de la imagen, es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy construyendo este tipo de escenarios, ¿cierto? Porque realmente lo que hacemos es construir un escenario, construir unos elementos con los cuales podemos trabajar y podemos ir generando una lectura de un elemento dentro de un espacio definido. ¿Listo? Bueno, eso es en cuanto a las tangentes, eso es en cuanto a la construcción. Ahora, con lo de Santiago, que es el tema de la montañita, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Entonces, esas montañas, si están truncadas entre sí, ¿cierto? Aquí ya mis montañas ya las tengo por ahí, ya están todas organizadas. Podemos tener esta montaña aquí, esta que estoy prendiendo y apagando. Si esa montaña llega a quedar detrás de otra montaña que está por allá en el fondo, si ve que me rompe automáticamente toda la composición, eso es lo que le está sucediendo a su ilustración. ¿Listo? Se le está rompiendo la composición, se está rompiendo la lectura porque el objeto no tiene lógica dentro de la física del ambiente, ¿cierto? Dentro de la física real, que es desde donde estamos partiendo para crear el paisaje, para crear la composición. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa física y si la mantenemos y tenemos en cuenta cada uno de esos parámetros, no tiene por qué perderse uno, ni tiene por qué generar ese tipo de complicaciones. Ahí con lo suyo simplemente es pasar las montañas para el frente, o sea, distribuirlas como debe ser. ¿Listo? Las nubes, en este caso, pues esas nubes, cada vez que colocamos estas nubes o este tipo de elementos, como el que tenemos acá, vemos que empiezan a tener un realismo o a perder realismo también. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de las nubes. En internet, ahí en cualquier buscador, pueden encontrar pinceles ya prediseñados. ¿Listo? Entonces por acá ya ustedes van a encontrar pinceles. Por acá. Ahí. Entonces ustedes pueden buscar en Google pinceles, nubes, Photoshop. ¿Sí? Ya salen de una.
Y eso van a encontrar paquetes completos de esos elementos. Entonces, 24 nubes de pinceles gratis, brush size. Listo, es esto. Es gente que ya se ha tomado la molestia de crear estos packs de nubes. Este que está acá, sobre todo, el que está acá arriba. Que ahí dice descarga gratuita, no sé qué. ¿Y cómo se comportan esos objetos? Tal cual como lo que vemos aquí en pantalla, ¿cierto? Aquí en este dibujito. Probablemente esos sean parte de esas nubes que se están utilizando ahí. Como las modulemos, como las trabajemos, ya es cuestión de nosotros. Yo, por ejemplo, acá tengo en mi computador, específicamente en este, tengo muchísimas nubes. Entonces, eso también le ayuda a uno a agregarle mucho realismo a la composición. Entonces voy a apagar aquí mis nubes, solamente las nubes, esas, la neblina sí me parece que está bien. Pero si en algún momento veo que esas nubes no se están comportando como debe ser, que no están quedando como debe ser, pues podemos recurrir a estos elementos. Tomar estos recursos que ya existen y que son completamente válidos. Digamos que acá yo ya los tengo instalados. Esto yo ya lo tengo aquí súper, hiper organizado. Mire, tengo una carpeta que se llama solo nubes. Nubes. Todos estos son pinceles de nubes creados por mí algunos, otros descargados, pero bueno, eso es un montón de pinceles que hacen lo mismo. Entonces digamos que yo tomo cualquier pincel de estos, este por ejemplo, y tomo el color blanco, o bueno, uno cerca al blanco, creo mi capa nueva y aplico mi pincel, ¿sí ven? Ahí ya quedó la nube colocada. Si modulo la presión del lápiz o de la tableta, pues ahí voy generando este tipo de elementos, ¿sí ven? Es bastante impresionante, es bastante interesante el comportamiento que empiezan a adquirir estos objetos, ¿cierto? Entonces aquí ya con estos elementos uno empieza a agregar una cantidad de realismo a este tipo de objetos. Que si podemos crear nosotros los pinceles de nubes, sí, claro, también lo podemos hacer. Es un poco más engorroso porque necesita una modulación de los grises, porque acuérdense que cuando uno creaba un pincel, lo creaba a partir de una escala de gris hacia el negro y los blancos eran transparentes. Entonces, en teoría, toca volver las nubes negras para poder crear este tipo de pinceles. ¿Listo? Entonces, estos son bastante eficientes, son bastante interesantes utilizarlos. Y los puede uno colocar en cualquier lado, los puede uno colocar o utilizar en cualquier tipo de paisaje, en cualquier tipo de elemento. Y a partir de esos objetos, pues agregar ya un montón, pero un montón bárbaro de realismo a lo que es nuestra composición. Entonces, si empezamos a tener elementos sólidos, elementos que tienen un comportamiento que va con la física, que se sienten reales, y los mezclamos con foto o con elementos reales, vamos a adquirir una composición muy interesante. Digamos acá, si yo quito este árbol y coloco una foto o algo de un árbol real, ya empieza a cambiarme todo el paisaje y todo se empieza a sentir mucho más real. Aquí todavía tenemos tintes de ilustración, aquí todavía sentimos el dibujo, a pesar de los detalles a los que hemos llegado, pero pues digamos que hay elementos mucho más elaborados. Por acá tengo objetos más elaborados, un poco más reales en cuanto a lo que es el tema de la construcción. Este es mucho más dibujo, este que van a ver ya es mucho más apegado a lo que es una foto, una imagen, ¿cierto? Y pues este tipo de elementos ya van a tener un comportamiento totalmente diferente dentro de estas composiciones. Hacémoslo para acá al frente. Entonces ahí empezamos a ver cómo van cambiando los objetos dependiendo de
ciertos elementos que están teniendo dentro de la composición, dentro de todo lo que está ocurriendo en este tipo de elementos, y vamos viendo cómo esos objetos pues van adquiriendo todo ese comportamiento, todos esos elementos que nos ayudan a generar ese tipo de soluciones. ¿Listo? Entonces, ya sean elementos compuestos por imágenes, por fotos o por los mismos dibujos, eso siempre nos va a beneficiar mucho dentro de todo lo que es nuestra ilustración y todo lo que es nuestra composición. ¿Listo? Bueno, entonces, esos packs se pueden conseguir, si no los consiguen, si no los encuentran, pues me dicen y yo se los envío. Les puedo enviar ese pack de nubes que tengo ahí, bastante grande, bastante útil. Y asimismo van a encontrar de matas, de montañas, hasta de piedras también. Pero pues lo interesante acá es crear todos los objetos desde cero. ¿Listo? Bueno, entonces, ya con todos los elementos resueltos, con todos los objetos colocados, ya sean nubes creadas o nubes generadas a partir de pinceles o mezcladas, ¿sí ven? Ahí ya las estoy mezclando y eso ya empieza a tener otra connotación mucho más interesante, es a verse mucho más enriquecido todo ese objeto. Ahí empezamos a percibir que esos dibujos van adquiriendo ese peso, ¿listo? Ese realismo. Listo, bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No. Entonces, vamos a pasar al agua. El agua. Este elemento o este objeto que todavía nos falta aquí, que vendría a ser ese cuerpo que refleja todos los elementos que tenemos aquí arriba, técnicamente lo construimos a partir de el comportamiento de los mismos elementos que tenemos en la parte superior. En este caso, se pueden utilizar mapas de desplazamiento para hacer el agua, que se pueden utilizar con fotos o con elementos parecidos, o simplemente crearlos desde cero con diferentes tipos de efectos que podemos encontrar dentro de Photoshop. ¿Listo? Nosotros lo vamos a crear de cero, la idea es generarlo completamente y crear ese objeto. Entonces vamos a tomar la herramienta de lazo, voy a crear aquí una capa nueva y con esa capa nueva voy aquí a la parte inferior y voy a crear la zona o el espacio donde va a estar el agua, ¿cierto? Entonces voy a hacer un recorrido acá con ese lazo, ¿cierto? Entonces algo muy simple, simplemente voy generando ese recorrido justamente por las zonas y las partes que ya había dejado debidamente organizadas, debidamente separadas, en este caso, que es toda esa sección que tenemos ahí. Y a partir de esos objetos, pues ya vamos cerrando y vamos creando nuestro espejo de agua. Aquí voy a borrar esta parte y la vuelvo a hacer. Listo, entonces acá vamos construyendo todo lo que es esa costa, todo lo que es ese objeto. Y a partir de ahí vamos viendo y vamos colocando esos diferentes elementos que vamos a tener dentro del agua. ¿Listo? Ya creé el trazado. Ahora, en esta capa nueva que acabo de crear, pues simplemente voy a rellenar con algún color. ¿Listo? Voy a poner aquí un color que me haga buena referencia a la porción que tengo seleccionada. Voy acá a selección, deseleccionar o control D. ¿Listo? Y reviso si esto ya se está emparejando con la parte de la montaña o si me hace falta alguna parte para colocarla. ¿Listo? Entonces acá me hace falta este pedacito, por acá también me falta este pedazo.
Acá voy a sesgar otro pedazo acá. Voy aquí a cerrar este huequito que me quedó acá. Y así sucesivamente vamos revisando todos esos elementos que nos van haciendo falta o que necesitamos adicionalmente en cada uno de esos espacios. ¿Listo? Entonces ahí volvemos y rellenamos con nuestro color rojo y listo. Ahí ya vamos teniendo ese espejo o ese elemento con el cual vamos a construir todos estos objetos dentro de nuestra composición. Voy aquí a arreglar un poco. Voy acá a dejarlo un poco más proyectado. Listo. Entonces allá vamos teniendo el agua, ¿cierto? Técnicamente, ¿qué le da el color al agua? Hay varios elementos que le dan la tonalidad al agua en este caso. Son elementos que se encuentran dentro del mismo espacio. Si estamos hablando de agua de río, que en este caso vendría a ser ¿de qué color? ¿De qué color es el agua de río? ¿Qué piensan ustedes? Azul. Si es de río, es azul. Depende azul, depende de la forma del color, azul claro, Y también azul depende de la oscuro, situación líquida. es diferente con forma del agua. Listo. Y si hablamos de un río, Pero depende de un rico como el verde, pero depende de azul. Agua marina. agua marina. Agua marina es un color, listo. Agua marina. Azules. Bueno, eso es una percepción que tiene uno del agua, ¿cierto? Es Porque transparente. el agua no tiene ningún color. No. Ustedes ven el color del agua. El agua es transparente. Básicamente no vamos a tener nada, ¿cierto? Correcto. El agua es transparente. El agua es un líquido. Sino que es azul porque el cielo puede hacer reflejo ahí. Exacto. Entonces, ¿qué le da el color al agua? ¿Qué le da el color al líquido en este caso? Son dos parámetros. Uno, el cielo, cuando estamos hablando del mar, por ejemplo, este tipo de fotos, donde empezamos a ver estos azules, ¿cierto? Estos azules son los reflejos que estamos teniendo directamente del cielo. Por eso de noche, pues, el mar se ve más oscuro, por eso cuando cambia la luna, cambian los colores, por eso cuando tienen, digamos, ya parámetros como los corales o las arenas debajo de él, si están muy cerca se empiezan a sentir verdosos, rojos, bueno, hasta muchos azules, muchos colores, ¿cierto? Entonces, uno de los parámetros iniciales es el cielo que se refleja en él. O sea, esto, literalmente. El azul del cielo se está reflejando en el agua y se ve azul. Azul, Así. azul La claro. profundidad del objeto también hace que se oscurezca. Es una- Por ejemplo, esa foto que está ahí al lado que le está llegando la luz. Correcto, esa puede ser una. Ahí ya hay una inundación de luz en estos elementos. Pero a pesar de eso, no se vuelve amarillo el mar, ¿sí? Se mantiene dentro de esos azules por toda la ambientación. Ahí es donde entran algo que se llaman los kerning, que esos kerning vienen a ser las temperaturas de la iluminación. Son solo dos: temperatura alta y temperatura baja. La baja se representa en azules y la alta se representa en amarillos o naranjas, o sea, en colores cálidos, y la otra en colores fríos. Entonces ahí es donde vamos a tener como el primer parámetro del agua, que sería ese elemento. Otro parámetro muy importante es el agua de río. Ahora sí, si ustedes ven un río, ¿de qué color es el agua? Transparente, sucio. Transparente sucio. Sí, ese es un color bastante acertado a lo que es el color del río. Color verde. Sí, lastimosamente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con estos cuerpos de agua? Estos cuerpos de agua son un poco más pandos con respecto a lo que es el mar. Algunos son más profundos, pero la diferencia es algo que se llama material particulado, que es la arena, la tierra, que flota en el agua, ¿cierto? ¿Y también las matas?
las matas, exacto, todo eso hace parte de ese material particulado que se ve en un río. Entonces, por eso el agua del río se ve verdosa, se ve café, se ve color tierra, ¿cierto? Es por eso, porque tiene material, porque tiene arena, porque tiene diferentes elementos que nos generan ese tipo de comportamientos. Entonces, esto siempre lo vamos a ver en el agua de río cuando corre, porque va andando y va arrastrando minerales. Va arrastrando piedras, tierra, matas, todo lo que encuentra por el camino lo va arrastrando. Entonces, la contaminación. no, sí, ya la contaminación, eso es otro tema muy diferente, pero el agua de río en sí es café, verdosa, gris, siempre se iguala al paisaje donde está, ¿cierto? Al entorno donde está. Ya en este caso, si encontramos ríos de esta forma es porque tienen algas o tienen algún tipo de mata que le da en este caso. ¿Listo? Eso ya son maticas las que dan este tipo de coloraciones rojizos o que cambian la coloración del agua, y el agua tiene que ser cristalina en este caso, o sea, el agua en este caso ya no está cargando tanta arena. Es oscura. Ya no es oscura, correcto. Ya no carga arena, ya no carga piedras, ya no lleva nada de esto. Se haga de cuenta como si estuviera filtrada el agua, se va viendo transparente. Pero el agua, en teoría, es transparente. ¿Qué implica eso? Que cuando estamos dibujando el agua, tenemos o agua de río, o agua de mar, o agua del lago, cualquiera de esos. Pero cualquiera de esos parámetros siempre va a estar reflejando lo que hay arriba de ella. Entonces, si este objeto se está reflejando sobre este espejo de agua, o sea, sobre este elemento que tenemos acá, pues en teoría lo que tenemos que hacer es tomar toda la ilustración, ¿cierto? Voy a tomar todo mi dibujo, desde la capa inicial, esta que tengo acá, hasta la capa de fondo, con cielo y todo. Voy a tomar todas esas capas y las voy a agrupar. Control G. Control G de gato. ¿Listo? Y hago un grupo con todo ese objeto. Y lo vamos a llamar, en mi caso lo voy a poner total. Aquí total ya tengo todo esto, ¿cierto? Si prendo y apago es todo. Y este objeto lo voy a duplicar. Entonces le voy a decir control J. Lo duplico, voy a apagar el que tengo aquí, me queda total copia y le digo control E para unificar todas esas capas. Entonces tengo unas unificadas y tengo más encima mis capas por separado, ¿cierto? Este unificado es el que vamos a tomar, ¿sí ven? Ahí lo estoy moviendo. Este es el que yo voy a coger y lo voy a utilizar como reflejo. Yo lo tengo aquí quietico donde estaba. ¿Listo? Lo voy a colocar sobre el agua, o bueno, lo que va a hacer esa capa de agua. Voy a apagar aquí el fondo con mis capas normales. Dejo prendida el agua y dejo prendida la que pegué. ¿Listo? Y vamos a colocarla dentro de, como hacíamos con la textura de las piedras. Entonces, vamos a hacer la máscara de recorte de este objeto. ¿Cuál va a ser la máscara? Ese pedazo café que está ahí. Alt, entre las dos capas, me ubico acá entre las dos capas, me aparece el cursor cuadrado y flecha hacia abajo y coloco el objeto dentro de él. Ahora, le voy a decir a ese objeto que acabo de colocar acá adentro, le voy a decir control T, clic derecho, voltear vertical, ¿cierto? De tal forma que voy a tener un espejo de todo lo que tengo arriba en mi composición. Ahora, prendo mi composición y voy a encontrar esto. ¿Sí ven? Aquí ya empezamos a tener el primer reflejo del agua. Aquí ya empezamos a sentir que esto de verdad tiene ese comportamiento de agua, tiene ese comportamiento de ser un espejo, literalmente, y me está reflejando todo lo que tengo en la parte superior. Ahora, como esta imagen es la que tengo como base, pues ese va a ser el color del agua en este caso. ¿Listo?
Entonces aquí ya tengo el color del agua, ya tengo estos elementos, ya tengo, aquí esto ya aparece agua, ya con esto simplemente ya se empieza a sentir ese tipo de elemento. Aquí lo que nos falta es empezar a darle efectos de movimiento a este objeto. ¿Listo? Y esos efectos de movimiento, ¿cómo se los damos? Pues simplemente vamos aquí, filtro, desenfoque, desenfoque de movimiento. Entonces vamos aquí a decirle que a 0 grados el ángulo. Vamos a la distancia, vamos a bajarla un poco, por ahí a unos 10 píxeles máximo, ¿sí ven? Ahí se alcanza a percibir un poco la diferencia, la distorsión de la imagen, y ya empezamos a percibir esa forma del agua. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos sintiendo que este objeto... O sea, ¿es porque se ve borroso ahí en el agua? O sea, eso es... Otra vez la pregunta. O sea, cuando uno sabe que ya está en movimiento es porque la foto de abajo está borrosa, por decirlo así. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el agua, la superficie del agua la mueve el viento. Sí. Entonces hace que se sienta como que se desvanece el objeto y se empieza a mover. Ese es ese movimiento que va teniendo el agua en este caso. Ahí ya tenemos ese espejo, ahí ya empezamos a tener ese comportamiento del agua, en este caso, donde empezamos a ver que se mueve, que hay una percepción de movimiento y que no me deja enfocar el objeto completamente. Ya tendría que ser una fuente de agua totalmente estática, que no se mueva, que no tenga viento, que no tenga ningún tipo de parámetro ambiental que lo mueva, y que ahí yo diga, bueno, está estático. O sea, estábamos hablando de un charco, literalmente un charco ahí en la calle, eso no se mueve, eso no va para ningún lado. Solamente se evapora y ya. ¿Listo? En este caso, hablando de un ambiente abierto, hablando de un elemento en la naturaleza, pues el agua tiende a tener todos esos movimientos y desplazamientos. ¿Listo? Bueno, ahí ya empezamos a tener el agua. Ahora nos falta el desvanecimiento. Lógicamente, lo que tengo más cerca aquí a los objetos, pues es lo que más se ve. Lo que tengo más lejos se va volviendo más disperso por la luz. Entonces la luz también hace que estos elementos se vuelvan más claros, se vuelvan más dispersos dentro del ambiente. Entonces vamos a ocultar una parte del agua. Entonces parados ahí, en esa capa que acabamos de colocar allá adentro y que le dimos ese desenfoque de movimiento, vamos aquí a colocarle una máscara de capa. ¿Listo? Ya tenemos la máscara de capa, la colocamos aquí abajo en capas, es este iconito que tengo acá señalado, máscara de capa, nos agrega este objeto, vamos a ir a la herramienta de degradado, vamos a buscar un degradado de negro a transparente, ¿cierto? Que se lo encontramos acá en el básico, simplemente abrimos esta flechita, básico, negro a transparente, un degradado lineal, el primero que hay acá, y un modo de fusión de multiplicar. La opacidad por ahí en un 30-40% y lo agregamos. Como ya teníamos un color de fondo medianamente verdoso, al ocultar el objeto, que es lo que estoy haciendo acá, en este caso, que estoy agregando, que me volví, que estoy agregando esos degradados sobre la máscara, ya estoy parado aquí en la máscara, en la parte blanca, no en la imagen, en la blanca. Hago clic sostenido, arrastro hacia arriba y empiezo a tener un desvanecimiento. ¿De qué? De todo el espacio de trabajo. ¿Sí ven? Entonces aquí ya empiezo a ver cómo el agua se empieza a desvanecer a medida que se va acercando a nosotros y que se va alejando en sí la imagen de ella. Entonces ahí ya no tengo solamente el parámetro del cielo, sino aquí ya empiezo a tener otros parámetros que van generando esa información. En este caso los parámetros vienen a ser el color de fondo. Entonces si yo cambio ese color de fondo, voy a parar aquí en la otra capa, en la que es el contenedor, y le digo Control U, ¿se acuerdan? Tono y saturación, y le cambio el color.
Vamos a variar el color acá. ¿Sí ven lo que pasa? Los azules ya se empiezan a mezclar con lo que tengo de fondo y empiezo a percibir un poco más de información que parece más agua o que parece más ese tipo de espejos. Entonces ahí, dependiendo del color que yo tenga, pues voy a tener el tipo de agua en el que esté ubicado o al que esté cerca, en este caso, mi paisaje. Voy a dejarlo un poco azul. Antes estaba más verdoso, ya les apago acá la foto, ¿sí ven? Ahí le cambié el color un poco más azul y ya empiezo a tener esta reacción de este objeto en este elemento. De esa forma es como vamos a adquirir esa sensación reflectiva, esa sensación de agua y de elementos que se están viendo sobre una superficie. Aquí podemos ocultar algunas partes más, tomando nuestra herramienta de degradado, podemos cambiar a degradado radial, que ya aplicamos uno general, y vamos ocultando piezas, partes. ¿Listo? Entonces vamos ocultando partecitas y vamos dejando que se vea más el fondo, el agua o el color de fondo que tenemos del agua. ¿Listo? Eso nos va dando ese realismo, eso nos va dando ese movimiento y ese tipo de sensaciones con los cuales podemos ir generando los espejos de agua dentro de una composición o dentro de los elementos que tenemos como composición en este caso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, por el momento no. Bueno, entonces, ya con estos elementos colocados, vamos a encontrar algunos filtros por aquí dentro de nuestra herramienta de filtros. Aquí estoy ubicado en la capa, ¿cierto? No estoy ni en la máscara ni en el recorte, no, estoy en la capa que tiene la imagen, la que se está reflejando, parado en esta capa, y voy aquí a filtro. Dentro del filtro vamos a encontrar algo que se llama galería de filtros. Vamos a entrar ahí a galería de filtros. Aquí en galería de filtros vamos a encontrar una cantidad de filtros. O efectos, más bien. Efectos. Ya aquí los he utilizado. Exacto. Ya algunas veces alguno lo habrá utilizado, alguno ya sabrá de qué estoy hablando. Y aquí vamos a encontrar diferentes comportamientos de elementos o de efectos dentro de este objeto. Aquí hay uno que tengo activo, que es plástico, que me salió ahí por defecto, y vamos a buscar alguno que se parezca al agua. En este caso sería cristal o ondas. ¿Cierto? Entonces aquí, estos elementos son los que ya me empiezan a dar y a desdibujar o a generar ese movimiento que va a tener el agua o que va a tener ya en sí todo el objeto. ¿Cierto? Entonces, entramos aquí a filtros, distorsionar, cristal, y dentro de cristal vamos a modular estos elementos. Tenemos distorsión, suavizado y textura. Entonces acá en textura vamos a encontrar diferentes tipos de textura. En este caso está el esmerilado, que es como el más parecido al agua, ¿sí ven? Si lo cambio, cubo, lienzos, son ya muy uniformes algunos, entonces no son tan orgánicos, no darían como tanto realismo. Pasamos al esmerilado, la escala, pues la vamos a aumentar o a reducir dependiendo del tamaño o de lo que queramos sesgar dentro de nuestra imagen. Entre más lo aumentamos, el porcentaje, vemos que se van separando un poco más los objetos. Acá si hago un zoom, empezamos a percibir esos objetos ya mucho más distorsionados, ¿cierto? Aquí ya se empiezan a sentir más como si fueran agua de verdad. A medida que lo bajo o lo reduzco, esa distorsión pues empieza a juntar un poco más y dependiendo de lo que quiera o lo que esté buscando, el nivel de distorsión en este caso me lo da como el viento, como el movimiento del agua, lo vamos a dejar más o menos dentro de lo que se está haciendo. En este caso lo voy a dejar más o menos en un 60%,
¿cierto? No quiero algo tan movido. Voy a agregarle un poquito más, 65%. Eso. Me moví. 65, más o menos ahí. Listo. Quiero algo muy suave, no quiero algo tan fuerte en la distorsión. El suavizado, a medida que lo voy aumentando, ¿sí ven? Ahí me va agregando o más distorsión o menor distorsión. Vamos a dejarlo por acá en un 10, más o menos, porque tiene una distorsión bastante amplia, más o menos 10, 11, y esa distorsión pues ya la tenemos aquí en la parte superior, ¿cierto? A medida que la vamos agregando, pues vamos a ir viendo que se distorsiona más o menos el objeto. Aquí es como lo teníamos técnicamente en la imagen, y aquí ya con las distorsiones que nos empieza a agregar la misma herramienta. Lo mismo vamos a subir por ahí hasta un 16 acá. Ponemos 16, a ver cómo se comporta, y un 18. Creo que el 18 es más acorde a lo que yo estoy buscando. Listo, ya cuando tengo estos elementos, simplemente le decimos OK. ¿Listo? Entonces aquí voy acá arriba y le digo OK. Y ya empezamos a tener esa distorsión que tiene el agua o este tipo de objetos dentro del espacio. ¿Sí los ven? Y de esa forma ya adquirimos Es como hacer como ondas. Exacto. Ahí ya adquirimos las ondas del agua y ese efecto de movimiento que adquiere ese objeto. Ya si quieren oscurecer un poco más la imagen, en este caso esta imagen, la que se está reflejando, que lógicamente va a ser un poco más oscura, le podemos dar un modo de fusión como multiplicar o superponer, cualquiera de esos dos. Yo prefiero multiplicar y bajar un poco las opacidades para que se sienta un poco más el agua, el fondo, mejor dicho. ¿Cierto? Y de esa forma genero mi espejo de agua o mi sección de agua en mi paisaje. Una pregunta, profe. ¿Sí? Estas dos herramientas de multiplicar y superponer, ¿qué tienen de diferente? Multiplicar me está generando una adición de color sobre los que ya tengo aplicados. ¿Qué pasa? Si yo tengo un verde o un azul y lo coloco sobre otro azul, lo que pasa es que ese azul se multiplica, ¿cierto? Se suma azul más azul y obtengo más profundo. Ok. Es superponer, es que me realza. Me pregunta, ¿qué quiere decir? Este chuveco tiene diferente en el cielo, poco más oscuro en el azul, el central en el azul, porque más claro, es diferente porque el hijo, el rico en el agua, es diferente. Sí, porque el agua es otra. El rico, mira eso, esa arriba en el cielo, esa diferente, porque se ven bien diferentes. Claro. Sí. Vamos ahí en este caso, si le damos más azul a ese elemento que sería el agua, en este caso el que tengo de fondo. Sí. Digamos, yo lo vuelvo más azul, un azul más saturado. ¿Sí ven? Ahí lo estoy oscureciendo también un poco. Sucede lo que dice Marlon, se ve un poco más real los azules, más profundos, se ven más marcados por ahí. Miren la diferencia con el que teníamos antes y con uno más oscuro. ¿Sí ven? Entonces ahí ya empezamos a percibir esos azules y esos objetos. Ahora, el superponer o el multiplicar lo que hace es eso. Uno, me oscurece mucho el azul, ¿sí ven? En multiplicar acá ya se me va mucho el azul. Y aquí el superponer lo que hace es que me realza. Las sombras me las satura y las iluminaciones me las expone. ¿Cierto? Entonces los colores blancos me los realza y los colores oscuros me los satura. Ahora que eso sería más para usarlo como para la noche.
No, no necesariamente, puede ser para el día, pero digamos que por el comportamiento de la profundidad del agua, pues se ve un poco más oscuro. Ah, ok. Es más por ese lado. Y los azules, pues son los reflejos directamente del azul que tenemos en el cielo, pero pues también tenemos verdes, también tenemos ocres, cafés, grises, ¿cierto? Que todo eso es lo que estoy teniendo acá en esta parte del árbol aquí abajo. ¿Ven? Si yo quito esa máscara y la muevo, pues ahí ya se empieza a reflejar y se empieza a ver el objeto mucho más real. ¿Listo? De esa forma ya tenemos el agua integrada a todo nuestro paisaje. Ya con el agua puesta, ahora sí vamos a pasar a la integración total. ¿Listo? Integración total del paisaje por medio de filtros de Photoshop. En este caso, estos filtros sí son mucho más cercanos a lo que es el comportamiento de esos kerning que yo les digo, de esas temperaturas del ambiente. Entonces, ¿eso dónde lo van a encontrar? Se paran acá en la parte superior de todas las capas, ya todo esto pues está como un grupo técnicamente. Y van a entrar aquí en relleno o ajustes de capa. Aquí van a encontrar uno que se llama consultas de color, ¿cierto? Este consultas de color me va a abrir este cuadro de diálogo que tengo aquí, que acabo de aislar. Dentro de este cuadro de diálogo vamos a encontrar aquí uno que se llama archivo 3D LUT. El 3D LUT es una iluminación que se utiliza para 3D, pero eso solamente se utiliza en ambientes a 32 bits. Lo hablamos hace rato ya, lo de los 8 bits, 16 y 32, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar una cantidad de perfiles que se utilizan por cámaras. Cámaras de cine, cámaras de fotos, cámaras en general, de video o de solo fotografía, que tienen perfiles de color y que a partir de esos perfiles es como si usaran filtros para las fotos o para las imágenes que están tomando. Entonces, por ejemplo, yo quiero usar un luz de luna, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo a generar una iluminación general del objeto. O quiero cambiar a algo más cálido. ¿Sí ven lo que pasa con el árbol y con todo en general? Miren, voy a correr este para acá, dejo este aquí y prendo y apago este objeto. ¿Sí ven que aquí? Entonces, como que se aclara todo. Exacto, los verdes no están tan unificados aquí en este punto. Se sienten que se unen, pero no son tan unificados. Cuando ya empezamos a agregar este tipo de filtros, ahí toda la imagen empieza a adquirir una coloración uniforme. Es técnicamente eso, una coloración uniforme con la cual podemos generar esa unidad dentro de todos los objetos. Digamos, esta tan interesante, esta que se llama tensión verde, tension green 3D LUT, ¿cierto? Por Sí, esos acá, paisajes así existen, esos colores así. sí, claro, existen. hay elementos que dentro de la composición se comportan así. Un amanecer se puede iluminar de esta forma, se puede percibir la luz ambiental de esta forma. Y es por eso que les digo, este latte sunset, este es bien interesante, este es súper cálido y se mezcla con todos los azules, ¿sí ven? Sí, sí, ya sería como muy fantástico. Muy Sí, de fantasía. van hacia la fantasía algunos, otros se van más hacia el realismo. Sí. Este se ve ya también muy real y se unifica se unifican todos los tonos más claros de todo. ¿Se podría mezclar todos ya en una imagen? Tendríamos que ¿No poner quisiera? varias capas. Digamos aquí, Ok. hice una, por ejemplo, lo que quiere Santiago. Eso lo utilizan muchos artistas para generar atmósferas también. Sí. Entonces, digamos que Sí, como el coloco espacio o algo así. tensión verde, ¿cierto? ¿Para qué coloco la tensión verde, tensión green? Lo genero para unificar toda la foto, ¿sí ve? Allá todos los verdes son iguales. Hasta el azul de fondo se volvió verde, ¿sí ven? Entonces lo que uno hace es que le baja un poco las saturaciones y vuelve a tener como los azules, los grises, los verdes, los amarillos, pero ya no en saturaciones tan elevadas. O le coloca modos de fusión
que nos mezclen los colores con los elementos que estamos teniendo enfrente, ¿sí ve? Eso también puede funcionar. En este caso voy a dejarlo en normal y solamente voy a trabajar sobre la opacidad. Bajo la opacidad se siente el verde, se siente ese ambiente ya mucho más unificado, ya mucho más consistente. Y voy a agregar otro LUT. Entonces voy a decirle de nuevo, aquí abajo, en ajustes de capa, consultas de color, 3 de LUT, el primero carga 3 de LUT, y acá puedo utilizar cualquier otro. Entonces vamos a empezar con los primeros, por ejemplo. Ay, qué bonito. Strips, el 3, Blench, que esos son sobreexposiciones, candentes, realzan, mire, estos son como de invierno, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener ese tipo de comportamientos. Este ya es mucho. Esto ya es mucho más cálido en el sentido de un atardecer, ¿sí ven? Sí. Y no estoy teniendo el sol, ni estoy teniendo todos esos. Abajo. El sol está ahí puesto donde lo hemos tenido siempre. Pero digamos, esto yo ya le empiezo a bajar las opacidades y ya empiezo a tener tanto el amarillo como el verde, ¿sí ve? Ahí si lo quito se me vuelven morados y empiezo a tener ahora sí esa unidad de toda la imagen. Si apago esto, vuelvo y siento esos azules vibrantes, vuelvo y siento esos azules sobreexpuestos, que ahorita ya cuando veo estos filtros ya digo como que, diga, si mi imagen tiene algunos errores todavía, pero son errores que se pueden solucionar a partir de estos filtros, que me pueden ayudar a unificar en general toda mi imagen. Entonces, partiendo de ahí, podemos ir mezclando esos LUTs, ¿cierto? O podemos aplicar otro tipo de filtros. Entonces, uno es este, consultas de color, y el otro es este que se llama filtro de fotografía. Los filtros de fotografía es, haga de cuenta, los filtros que se le agregan a los lentes cuando se están tomando las fotos. Dependiendo del ambiente que uno quiera generar o dependiendo de la iluminación que tenga el fotógrafo, coloca unos lentes encima del lente grande y son lentes de colores. Son estos colores, cálidos o fríos. ¿Sí ven? Está cian, magenta. Cálidos, fríos, rojos, amarillos, verdes, cianes, azules. Sí. Entonces aquí yo puedo volver a darle toda una coloración a todo el ambiente. Aquí volví y le coloqué un azul encima de todo. Ahora, ¿qué pasa? Aunque no se nota. Señor, Aunque ahí el azul de que no se nota. este azul que estoy colocando sí se está Sí. notando, está un poco suave, está un poco tenue, ¿sí? Ah, Ahí lo estoy prendiendo y apagando. Yo aquí lo alcanzo a percibir en mi pantalla, el cambio, lo percibo bastante y me parece que ahí, con ese azul, ya le estoy dando toda la unidad que necesito al objeto. Aquí le podemos aumentar la densidad al azul y el desvanecer, ¿cierto? O sea, como si fuera una opacidad a cada uno de estos colores. La densidad, pues lo podemos aumentar. Ahí sí ya lo tiene que percibir, ahí sí ya tiene sí, que ver ahora sí, ahora sí. azul. Ahora sí, el azul ya está vivo, sí. Ahora sí. Entonces me voy O a... sea que la densidad es fuerte. O sea, se Claro, esos filtros son va pecando mucho. bastante fuertes y generan ya una unidad. Miren, con esos tres elementos, voy a colocarlos todos dentro de una sola capa. Control G y la vamos a llamar... vamos a ponerle a eso iluminación. No, ambiente. Ambiente. Listo. Sin ambiente, ya con los filtros aplicados. ¿Cierto? No le estoy bajando la iluminación, no le estoy bajando ahí como ningún tema al color, sino simplemente lo estoy unificando con este tipo de elementos. Entonces ahí es donde tenemos en cuenta todos estos objetos, cómo los vamos colocando, cómo los vamos mezclando. Aquí en adelante yo puedo seguir colocando elementos, digamos que aquí puedo colocar unos niveles para aumentar la saturación de los colores, ¿cierto? Hacia el blanco o hacia el negro.
directamente sobre los blancos, generando sobreexposiciones, ¿sí ven? O sobre los negros o sobre los grises. Entonces ahí ya voy teniendo como otro comportamiento totalmente diferente con los tonos, con los colores, con las saturaciones. Y vamos viendo cómo se puede sobreexponer o subexponer una imagen. Y vamos percibiendo toda esa otra información adicional a este. Aquí ya la iluminé un poco más, pero a la vez ya estoy teniendo la integración total. ¿Listo? Vamos que aquí ya tendría una imagen completamente integrada. Tendría una imagen completamente organizada en cuanto a lo que es iluminación, ambiente, color y saturación. ¿Listo? Entonces ahí ya se alcanza a percibir. Antes esto lo veíamos bien, se veía interesante, se veía chévere, pero realmente cuando colocamos los filtros ya nos damos cuenta que de verdad sí se necesitan ese tipo de integraciones ya para generalizar el color y la saturación de todo el objeto. Y listo, ahí ya tendríamos una imagen completamente unificada, completamente ambientada, ¿cierto? Y con un tono parejo, con un tono mucho más cercano a la realidad. Esto son gustos, si lo quieren agregar, lo agrega uno. Si uno no lo quiere agregar, pues no lo agrega, porque realmente es como a uno mejor le parezca o como uno mejor perciba la imagen. ¿Listo? Eso no es una camisa de fuerza, eso se coloca cuando uno ya considera que hay elementos que se necesitan trabajar dentro de la misma integración y dentro de los... O sea que se puede agrupar ya después todo con... ¿Ya después con todo el paisaje? Sí, claro, todo eso se agrupa ya con todo el paisaje. Ahí digamos, ya los tengo todos encima. Aquí les acabo de bajar la opacidad, ¿sí? Los estoy aclarando para que se mezclen un poco más con el fondo, con el azul del fondo, que igual ese azul me sigue gustando, ese azul tan saturado. Entonces ahí lo voy a dejar un poquito más arriba, 75% más o menos de opacidad, y ahí se alcanza a percibir esa integración, esa diferencia, ya con los elementos en general. Guardamos y listo. Podemos decir que ya tenemos resuelto todo el paisaje y la integración de nuestro objeto.